Voy a hablar de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg fue uno de los músicos franceses más importantes y recordados de todos los tiempos a la hora de hablar de música francesa, y también influyente en lo que es la música hablada. El padre para los años 70 de lo que es la música hablada dentro de la canción popular. Él se caracterizó por hacer largos pasajes hablados de lo que es la música del rap, que antecedieron todo lo que es la cultura del rap, aunque esto lo hacía dentro del género que se conoce como la chanson o la canción francesa. La canción francesa fue un género muy influyente en otros ámbitos en el idioma y musical, como lo es la balada y muchos otros tipos de canciones que nacieron y se influenciaron en base a la canción francesa. Dentro de la canción francesa teníamos poetas que se relacionaron con la canción y hacían pasajes hablados. Y Serge Gainsbourg quizá no fue el pionero en hacer esto, pero sí uno de los más importantes dentro del desarrollo de la palabra hablada dentro de la música. ¿Y por qué todo esto es importante para la cultura del rap? Porque el rap también se destaca por un lenguaje hablado, al ritmo y a la musicalidad. Pero como lo manejaron personas como Serge Gainsbourg, fue con mucha maestría y mucho dominio de la música y de la poesía y de la interpretación y el lenguaje. Entonces, es algo que muchos raperos deberían aprender. De hecho, el trip hop se fue tomando en cuanto a su forma gracias a este aporte de Serge Gainsbourg. Y el trip hop es uno de los primeros derivados de lo que es el hip hop y el rap en sus años nacientes, principalmente con el disco sobre la historia de Melody Nelson. En los años 70, Serge Gainsbourg cambia totalmente su estilo de hacer canciones de jazz o escribir canciones que serían el nacimiento del pop y del movimiento yeye en la cultura francesa, y ser uno de los pilares para el despegue de esta música y su composición. Serge Gainsbourg también más adelante se va añadiendo a otro tipo de estilos, pasando por el rock, el blues rock, y llegando al dub poetry, que existió mucho antes, junto con lo que es la electrónica. Fue uno de los primeros géneros que creó el concepto de remix y de canción poética, ya que dependía más de la composición musical de un instrumental influenciado por el reggae, y de este género fue que pioneros del rap como lo es DJ Kool Herc se basaron y se influenciaron en la cultura jamaiquina y en lo que se estaba haciendo en Jamaica, conocido como el toasting. El toasting fue ese tipo de recitación hablada, de lo cual también se inspiraron los raperos para utilizarlo más adelante dentro de su música. Incluso uno de los primeros grupos, las Poets, se influenció de este toasting jamaiquino. Y ahí es cuando entra Serge Gainsbourg en la conversación, que era un adelantado a su tiempo, un padre de la fusión, porque para los años 60 Serge Gainsbourg haría lo que es una de las músicas crossover más populares de todos los tiempos. Entiéndase por crossover el cruce de dos géneros musicales con elementos uno del otro que dan forma a lo que sería tempranamente la fusión. En esos tiempos también existía el etno-jazz, que más que un crossover de géneros era simplemente una
versión regional de lo que es el jazz. Entonces, cuando entra Serge Gainsbourg a ser tan influyente como para ser considerado parte de la cultura del rap, aunque no estuvo estrechamente relacionado con el rap, Serge Gainsbourg se inspiraría para su último disco en invitar a miembros de Grandmaster Flash and the 45, uno de los primeros grupos de rap. Y es en ese momento que Serge Gainsbourg haría lo que sería el primer gangsta rap, más orientado a una narrativa de un policía, con el disco You Under Arrested. Entonces anticipa el gangsta rap en una historia policial un año antes de que el gangsta rap naciera, que fue para 1986 cuando haría este disco, y el gangsta rap terminaría en el año siguiente. Entonces, todo este legado que fue haciendo Serge Gainsbourg y toda esta variedad musical que podemos encontrar dentro de la obra de Serge Gainsbourg es muy importante y muy antecesora a la cultura del rap. Aunque este era un músico, un maestro, era un gran poeta, era una persona que manejaba muchos recursos literarios y que sus canciones hoy en día son de culto y que tal vez no todo el mundo va a oír a Serge Gainsbourg, pero es importante saber que fue el padre de la música de fusión, fue uno de los pioneros del pop, por lo menos en lo que se conoce como el pop francés, que antecede mucho. Radar Music Clan hizo un video sobre dicho movimiento y hace videos sobre historias de música, y siento que esta es una de las historias más fascinantes, y que si tú tienes la oportunidad de querer saber sobre la historia de la música y la historia de la música de fusión, puedes encontrar en Gainsbourg un pionero que quizás siguió esa línea de lo que fue la fusión, ligando ritmos latinos, ritmos africanos, como lo podemos ver en su Couleur Café, que es una fusión entre jazz, la música francesa y la música africana, muy buena entre todas sus canciones. Y tenemos muchas otras canciones habladas. Serge Gainsbourg no volvió a hacer canciones cantadas entre los años 70 y 80 hasta sus últimos días de vida. Prefería usar coristas, voces orquestadas y acompañamientos muy bien arreglados para sus composiciones musicales. Entonces, siento que cuando se habla de Serge Gainsbourg, se habla de uno de los genios más grandes en cuanto a la composición, al atrevimiento, y su vida en sí nos dejó un mensaje de aceptación, de amor, de reflexión, incluso hasta de polémica. Llegó un punto en que Serge Gainsbourg no le importaba el dinero, sino que Serge Gainsbourg le veía otras cosas dentro de su vida, y fue importante en sus relaciones, principalmente con su esposa y la familia de músicos que los rodeó.